descendientes los judeos, los ananeos, los lejavitas, los nahumositas, los patruseos, los casluhitas y los caspolitas, de quienes descienden los filisteos. Canaán fue padre de Sidón, su primer hijo, y de Het. De Canaán descendientes los jebuseos, amorreos, gergeseos, heveos, caraseos, cineos, arvadeos, semareos y jamateos. Después todos los clanes cananeos se dispersaron. El territorio de los cananeos llegó a extenderse en dirección a la región de Gerar, desde la ciudad de Sidón hasta el pueblo de Gaza, y en dirección de las ciudades de Sodoma, Gomorre, Adma y Seboim, hasta el pueblo de Lasa. Estos fueron los descendientes de Ham, cada nación y clan en su propia tierra y con su propio idioma. Sem, que fue el hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Todos los hijos de Heber fueron descendientes de Sem. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arphaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Mas. Arphaxad fue el padre de Sala, y Sala fue el padre de Heber. Después Heber tuvo dos hijos. Uno de ellos se llamaba Helec, porque en su tiempo la gente de la tierra se dividió, y el hermano de Helec se llamaba Jotán. Jotán fue el padre de Almodad, Seler, Hazar, Maber, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Havilah y Jobal. Todos estos fueron hijos de Jotán, y vivieron en las tierras que se extienden desde la región de Mesa hasta la de Sefar, que es la región montañosa de Oriente. Estos fueron los descendientes de Sem, cada nación y clan en su propia tierra, con su propio idioma. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus diferentes líneas de descendientes y sus territorios. Después del diluvio se esparcieron por todas partes y formaron las naciones del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La Torre de Babel. Génesis capítulo 11. En aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar, y ahí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a coserlos según el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron: vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por la tierra, por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y pensó: ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de serlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así pues, como el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y de ahí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. Estos fueron los descendientes de Sem. 2 años
Después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después de esto, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad tenía 35 años cuando nació su hija Sala. Después de esto, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Salas tenía 30 años cuando nació su hijo Heber. Después de esto, Salas vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Heber tenía 34 años cuando nació su hija Peleg. Después de esto, Heber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reú. Después de esto, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Reú tenía 32 años cuando nació su hijo Serug. Después de esto, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Serug tenía 30 años cuando nació su hijo Nacor. Después de esto, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Nacor tenía 29 años cuando nació su hija Taré. Después de esto, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Taré tenía ya 70 años cuando nacieron sus hijos Abraham, Nacor y Harán. Estos son los descendientes de Taré, que fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Harán, el padre de Lot, murió en Ur de Caldea, antes que su padre Taré murió en el mismo lugar donde había nacido. Abraham se casó con Sarai y Nacor se casó con Milca. Era hija de Harán y hermana de Isaac. Sarai no podía tener hijos porque era estéril. Taré salió de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán y se llevó con él a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a su nuera Sarai. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir allí y Taré murió en Harán a la edad de 205 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Historia de Abraham. Vocación de Abraham. Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Te haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendiciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que había logrado y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. Y ahí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y desplegó su tienda entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham se fue desplazándose por acampadas hacia Negev. Abraham en Egipto. Hubo hambre en el país y Abraham bajó a Egipto a pasar ahí una temporada, pues el hambre abrumaba el país. Estando ya próximo a entrar a Egipto, dijo a su mujer Sarai: mira, yo sé que eres mujer hermosa. En cuanto vean los egipcios dirán: es su mujer, y me matarán a mí y a ti te dejarán viva. Di por favor que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya y viva yo gracias a ti.
Efectivamente, cuando Abraham entró a Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales del faraón, que se la apoderaron, y la mujer fue llevada al palacio del faraón. Este trató bien por causa de ella a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, burros, siervos, siervas, burras y camellos. Pero Yahvé hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me avisaste de que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, de manera que yo la tomé por mi mujer? Ahora pues, aquí tienes a tu mujer, tómala y vete. Y el faraón ordenó a unos cuantos hombres que lo despidieran con su mujer y todos los suyos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues miren, el capítulo 10, básicamente escuchamos nombres y más nombres y más nombres, aparentemente sin mucha importancia. Y sin embargo tienen una importancia, una relevancia muy grande, porque si seguimos la secuencia, vamos a darnos cuenta de que en realidad ahí se está desarrollando ya la cuna de los patriarcas, ¿ok? De esos hombres empieza ya a gestarse los futuros patriarcas. De hombres que no eran tan bien, igual como dije al principio de la reflexión que hice hace un rato, de hombres que ya nos dimos cuenta que no eran de lo más mejor. Porque todo comenzó con los hijos de Noé. Ya sabemos lo que hizo el hijo de Noé, ¿verdad? Miró a su papá desnudo y le entró curiosidad y fue a estar mirando a ver qué onda, ¿verdad? Y mirábamos, porque eso sucedió en el capítulo 9, ¿verdad? Voy a ir hacia atrás un poquito. Y ¿qué hizo el papá de este muchacho, Noé? Lo maldijo, ¿verdad? No nos dice que bendijo a sus otros dos hijos. La Escritura no nos dice que eran buenos, de hecho, ni nos dice si eran buenos o malos. Es para ponerlos en contexto de lo que estamos, del capítulo 10, ¿verdad? Pero sin embargo, son los fundadores de nuevas ciudades. Son los fundadores de nuevas ciudades y vemos y analizamos todo el capítulo 10, vamos a ver que ahí fue donde creció el pueblo de Dios. Dice que llegaron a poblar la tierra entera, ¿verdad? Y de ahí voy a brincar al capítulo 12 y después les explico por qué vuelvo al 11 después. Y de ahí, de ese pueblo que dice, dije yo, empieza ya a gestarse, a prepararse ya los padres de los patriarcas. Vemos hacia el final del capítulo 11 que nace Abraham. Ya es el Abraham que conocemos de la Biblia. Pero sin embargo, fíjense, Abraham es un hijo de familia. Abraham no es un patriarca. El patriarca era su papá. El papá fue el que tomó a Abraham, a sus hermanos y a sus mujeres y se los llevó. Y estuvieron por allá 200 años antes de que Dios llamara a Abraham. O sea que el plan de Dios se desarrolla de tal manera que el plan de la salvación de Dios se desarrolla de manera casi que misteriosa. ¿Y saben qué? Es el plan de Dios de la salvación de nuestra salvación. A ustedes los han invitado personas que ustedes ya ni saben ni qué onda con ellos. Ya no los han visto posiblemente. O a lo mejor ya ni se hablan con ellos aunque los vean.
Pero sin embargo, mira, había un plan de Dios ahí. Había un plan de Dios ahí. Y es el plan que Dios tenía con el papá de Abraham. De que él llevara a Abraham cerca de las tierras donde Dios le iba a hablar. Pero 200 años después muere el papá de Abraham. Y cuando muere el papá de Abraham, nos dice la Escritura que entonces cuando él empieza a emigrar más adelante, Dios se le aparece. Y empieza el plan ya a desarrollarse más en pleno el plan de la salvación. Ahora, vemos que Abraham dice una mentira. ¿Ok? Y hago así, dijo una mentira. Y le dijo a su esposa, di que no eres mi esposa, di que eres mi hermana. Porque si no me matan. ¿Era verdad o era mentira que era su hermana? Era verdad. Era su hermana. Sí. Porque en ese tiempo los matrimonios patriarcales se celebraban entre miembros de la familia. ¿Ok? Y acuérdense que hermanos no eran de sangre, necesariamente, digo, de padre y madre necesariamente, sino que podían ser una prima hermana cercana. Entonces, Sara era hermana de Abraham. Así que no echó mentiras. Aparentemente echó mentiras, pero no echó mentiras, porque sí era su hermana. De hecho, se lo aclara en el siguiente capítulo, se lo va a aclarar a este rey cuando dice, me mentiste. No, no te mentí, es que verdaderamente es mi hermana, le dice, le aclara. Y es que sí era su hermana, ¿verdad? Pero no era como hermana de papá y mamá, pero sí eran familiares muy cercanos y se habían casado. Ok, bueno, déjenme mirar acá porque yo generalmente no tomo notas, pero esta vez tuve que tomar notas porque pues hay que tomar las cosas muy en serio, ¿verdad? Obviamente. Ok. Entonces, aquí están. Capítulo 12. Si el plan de salvación comienza a desarrollarse y hiciéramos un viaje a lo largo de la historia de los patriarcas, de sus descendientes, nos encontraríamos que ya desde ahí encontraríamos un linaje para un gran profeta, que sería Jesucristo, donde Dios iba a enviar a su Hijo para salvar a su pueblo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice que en la historia de la salvación Dios se ha contentado con librar a Israel. Dios no se le ha contentado con librar a Israel de la casa de servidumbre. Deuteronomio 5:6. Haciéndole salir de Egipto, Él los salva además de su pecado, pues el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios. Salmo 51:6. Imagínense, si Dios hubiera salvado a Israel, el pueblo de Israel, de Egipto, no lo salva si nomás lo salva de la esclavitud, no lo salva. No le da la salvación. Tenía que salvarlo de la esclavitud y tenía que salvarlo del pecado. ¿Ok? Nosotros si queremos salvarnos de la esclavitud, también debemos dar la oportunidad a Dios que nos salve del pecado. Porque ¿de qué somos esclavos? Pero el pecado tiene nombre. Sí, somos esclavos del pecado, pero el pecado tiene nombre. Se llama borrachera, se llama adulterio, se llama lujuria, se llama mentira, vicio, bulimia y tantos nombres que tiene el pecado. Entonces, Dios no quiere rescatarte de la bulimia para que tengas cuerpo de Barbie. No, quiere salvarte del
pecado. Te quiere salvar y quiere que te conviertas. ¿Ok? Lo mismo y así con todos los pecados. Dios quiere salvarte de la esclavitud del chisme. Y no le digas chisme santo. Chisme es chisme. Catarino, me decía el diácono Mark, ya me enteré del chisme del chisme santo, del cursillo. Le digo, tranquilo hermano, chisme es chisme, no me vengas con cuentos. No le digas que es santo, no. Si te gusta el chisme, te gusta el chisme. Ok. Entonces vemos cómo empieza esa salvación, el plan de salvación, que obviamente lo vamos a ir analizando después más adelante con los patriarcas, pero en este caso me voy a enfocar acá, donde dice el pecado, puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios. Salmo 51:6. Solo Él es quien puede absolverlo. Salmo 51:12. Ok, mucho ojo con esto. ¿Quién es el único que puede absorber pecados? Dios. ¿Y cómo los absuelve? A través de la persona del sacerdote. Muchas veces nos hemos hecho muy secularizados o nos hemos protestantizado. ¿Ok? De que decimos, no, pues sí, pues ¿para qué nos confesamos, verdad? La iglesia dice que una vez al año. Bueno, eso es para los tercos, para los necios, sí, una vez al año. Pero para el buen cristiano es cada vez que sea necesario. Mínimo cada 3 meses, pero más seguido de ser posible. ¿Por qué? Por la gracia que encontramos ahí. Por esa gracia que Dios nos da a través del sacramento de la reconciliación. Y eso nos lo da Dios a través del sacerdote. El sacerdote, acuérdense, el sacerdote no celebra misa. El sacerdote la preside y la celebra al pueblo. ¿Ok? Pero el que consagra es Cristo. Es el Espíritu Santo. Y el sacerdote presta sus manos ungidas a Dios para que pueda convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Y eso tiene un nombre. Se llama in persona Christi. O sea, el sacerdote en persona de Cristo. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, la salvación continúa aquí. Por eso es por lo que Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que en la invocación del nombre de Dios, Redentor. Salmo 79:9. Únicamente en Dios y en la persona de Cristo está la salvación. La Virgen tendrá un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y después se le conoce como Jesús, porque Jesús significa Dios salva. Y es ahí donde miramos esto, en el numeral 431 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Ok? En el numeral 432 dice que el nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo. Dios salva. Dios salva. Es el nombre de Jesús. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, el pueblo que fue liberado tenía que ser liberado también de su pecado. Pero en este momento en que nos encontramos ubicados en el capítulo 12, vemos que en realidad empieza apenas ese plan de salvación
en la persona de Abraham, que ahora está por convertirse en patriarca. No lo es todavía. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero voy a adelantarles algo. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sarai. No Sara. Sarai. ¿Y qué significa Sarai? Pendenciera. Sarai significa pendenciera. Y eso va a explicar por qué más adelante, cuando ella quiere que su marido tenga un hijo con la esclava, ¿ok? Y nace de ahí, le nace un hijo, Abraham, y se consideraba que como la esclava era digamos, en este caso de Sarai, el hijo le pertenecía, era hija de ella, de Sarai. ¿Por qué? Porque ella era dueña de la esclava. Pero en cuanto le nace el hijo a Sara, que para entonces ya era Sara, cuando le cambia el hijo a Sara, ¿qué pasa? Se vuelve bien refunfuñona, como las señoras que se casan con uno que ya tiene hijos. Y los voy a crear como los míos. Y cuando se casan, chamacos mocosos, no los quiero, me estorban. También a Sara ya le estorbaba el hijo de la esclava, ¿verdad? Pero eso lo veremos más adelante. Y entonces Sarai quiere decir pendenciera. Era peleonera la mujer. Quizás amargada porque no tenía hijos, no sabemos. Ahora sí, Sara sí significa princesa. Pero es hasta el momento en que Dios le da un hijo a Sara que también le cambia el nombre. Y de aquí en adelante serás Sara, que significa princesa. Pues claro, tenía que ser una princesa para ser la madre de un patriarca. ¿Cómo iba a ser Isaac? Gracias. ¿Cómo va a ser Isaac? ¿Ven que aparentemente no tiene importancia lo que estamos leyendo en la Escritura? En esos libros, pero ¿a dónde nos llevan? Ahora, ay Dios mío, el tiempo vuela. Y yo no. Ahora sí, voy a entrar al verso 11. En el verso 11, y aquí tengo que conectar la charla que dio, esa preciosa charla que dio Catarino, donde nos habló del hombre. Y nos hablaba de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Pero si conocemos la historia de la creación en Génesis, nos vamos a dar cuenta de que ese hombre se perdió. Nos habló también cuando leyó la Escritura por acá, una de las hermanas, de que decía que el espíritu de mentira. ¿Se acuerdan? ¿Quién la leyó? Casi que al principio nos habla de un espíritu de mentira, ¿verdad? ¿Y quién es el espíritu de la mentira? El diablo. Ok, ojo. En el capítulo 11, cuando empieza el pueblo a extenderse y a hacerse grande y a reunirse, ¿qué dijo el obispo el día sábado? Los cursillistas estaban creciendo mucho y se querían adueñar del centro de cursillos. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron ahí. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con el pueblo de Babel? Que ese pueblo que llegó a ese valle y lo miró que era bonito y dijeron, vamos a hacer una ciudad y una torre para que no andemos vagando por todo el mundo. Detalles bien importantes. Número 1. ¿Por qué razón ya no iban a vagar en el mundo si iban a hacer una torre? Porque iba a ser como su lugar de culto. ¿Ok? En una cultura, especialmente vamos a hablar de la mesomexicana, que es la que conocemos, la mayoría de nosotros, pero en este caso, pues todas las culturas, cuando se acaba la imagen de Dios para ellos, esa cultura se acabó. ¿Y la imagen de Dios cuál es? El templo. Ahora bien, ellos van a hacer este templo, porque no quieren andar vagando por el mundo. Pero ¿qué fue lo que dijeron? Haremos un templo que llegue hasta ¿dónde? ¿Por qué? Porque somos poderosos. ¿Qué fue lo que nació ahí? Soberbia.
soberbia. Nuestra torre será la única, va a llegar hasta el cielo. Y Dios mira eso y dice, una vez que hagan la torre, nada los va a detener. Y todo lo que quieran hacer lo van a lograr, así que hay que confundirlos. Y no les manda un mal espíritu, pero sí les manda la confusión en el lenguaje. ¿Ok? Y Babel significa confundir. Babel se deriva del verbo balai, del griego, y significa confundir. Entonces esa torre de Babel sí existió, se han encontrado ruinas de eso, y sí existió y no era tan grande como obviamente se pensaba, pero pues para la tecnología de aquel tiempo era un edificio muy grande. Y mis hermanos, ¿quién confundió al hombre que estaba hecho a imagen y semejanza de Dios? La antigua serpiente, llamada diablo, dice el libro de Génesis. Aquí Dios tenía que confundir al pueblo para que fuera un pueblo que se centrara y no anduviera planeando cosas que le iban a hacer mal. Y por esa razón tenía que confundirlos. Y dice la Escritura que como todos hablaban un diferente idioma, todos se dispersaron de acuerdo al idioma que hablaban. Y se formaron nuevas culturas, de acuerdo al lenguaje que hablaban. ¿Saben qué fue lo bonito de esto? Que en esas culturas, con cada uno de ellos se fue Dios. Con cada una de esas culturas se fue Dios. En su propio idioma, en su propio lenguaje. Pero ¿qué era el común denominador en esas culturas? Igual que con los apóstoles en la reflexión que les di. Obediencia. Obediencia. Obediencia a Dios. Que tuvieron sus fallas, sí, pero también tuvieron sus castigos. Y cada falla era un castigo que Dios les daba. Y no lo queríamos endulzar. Eran castigos que Dios les mandaba. Ya la gente buenera de hoy en día, los buenísimos, ya en el Nuevo Testamento dicen que Dios no castiga. Dios sigue molestándose por las cosas que no están bien. Y Dios le pasa factura a la persona que se porta mal. Y si no quieres decirle castigo, no le digas, pero ¿sabes qué cosa es? Castigo. Castigo. Llámale consecuencia, llámale lo que tú le quieras llamar. Quisiera cubrir un poquito más, pero yo sé que ahí tengo que ser respetuoso del tiempo y el tiempo ya no me lo permite. Pero definitivamente, cuando ustedes lean el Antiguo Testamento, déjense iluminar por el Espíritu Santo. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, pero pues ¿para qué leo todo eso si no me trae nada? Bueno, no te trae nada si no quieres. Pero te puede traer mucho si tú abres tu corazón y vas a aprender mucho. ¿Para qué? Para que conozcas a tu iglesia y la ames. Si conoces a tu iglesia, vas a conocer a Cristo y vas a conocer a Cristo. Conocer a Cristo, para conocer a Cristo hay que conocer las Escrituras. Desconocimiento de Cristo, desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. ¿Quién lo dijo? San Jerónimo. Okay. Y sobre todo, la virtud, una de las virtudes más grandes, ¿saben cuál es? No se les olvide. Obediencia. De colores.